Eran las 4 de la mañana un sábado por la noche. Me desperté con el estómago gruñendo y nada es peor que tratar de dormir con el estómago vacío, así que salí de la cama y fui a la cocina para hacerme un sándwich. Pero de inmediato noté que el gabinete estaba abierto. Siempre soy muy obsesivo con cerrar todo lo que abro, así que no podía creer que hubiera hecho eso. Me pareció más extraño de lo que la mayoría de la gente consideraría normal, pero así soy yo. La mayoría de la gente cerraría el gabinete y se olvidaría de eso, pero yo fui tan lejos como para investigar por toda la casa en busca de visitantes no deseados. No había nadie en ninguno de los armarios que revisé, pero cuando fui al estudio, la puerta trasera estaba completamente abierta. Estaba seguro de que alguien había estado en mi casa. De alguna manera, tuve el valor de salir y encender la luz del patio, y había alguien sentado en una de las sillas del patio. Me miró con expresión vacía y se levantó lentamente. Se veía sucio, casi como un indigente, su cabello le llegaba hasta los hombros. Comenzó a acercarse a mí. No podía decir cuáles eran sus intenciones y, casi sin darme cuenta, me quedé allí parado, casi pensándolo inofensivo. Pero de repente se abalanzó hacia mí y apenas tuve tiempo de cerrar la puerta con llave. Nos miramos durante 10 segundos a través del vidrio hasta que finalmente me di cuenta de que debería aprovechar ese tiempo para llamar a la policía. Corrí a la cocina para tomar el teléfono y, mientras marcaba, me di cuenta de que ya se había ido. Aún así, llamé a la policía, pero nunca se encontró rastro del hombre. Esto le sucedió a mi papá cuando era un niño pequeño. Creo que lo afectó emocionalmente, pero nunca lo admitió. La historia me da escalofríos solo de imaginarla. Mi papá tenía 10 años y estaba solo en casa por alguna razón. Estaba viendo televisión en la sala de estar. Era el único televisor de la casa y, de repente, la televisión se apagó. Se levantó y la volvió a encender. Era un televisor viejo y de mala calidad, así que no fue raro en absoluto cuando volvió a su sofá y volvió a suceder. Se levantó nuevamente y volvió a encender la televisión, y nuevamente se apagó. Repitió este proceso un par de veces más antes de comenzar a buscar el control remoto. Mientras buscaba el control remoto, caminó para revisar detrás de uno de los sofás y vio a un hombre escondido en la esquina sosteniendo el control remoto del televisor. Mi papá describió al hombre como alguien con el pelo largo y desordenado y una mirada enloquecida en los ojos. Le dio una sonrisa y mi papá salió corriendo por la puerta delantera gritando como una niña pequeña. Fue a casa de un vecino que llamó a la policía. El hombre todavía estaba en la casa cuando llegó la policía, así que fue arrestado. Mi papá me dijo que aún asume que el hombre era un vagabundo o estaba loco. De cualquier manera, esta historia es aterradora. Esto sucedió cuando aún tenía mi bote de pesca. Fue una experiencia aterradora que nunca nos abandonará. Mi esposa y yo partimos de la costa este para nuestro viaje de pesca de 2 días en el Atlántico Norte. El primer día y la primera noche fueron normales, obtuvimos una buena captura. Por la noche, jugamos a las cartas mientras escuchábamos música, fue agradable hasta la siguiente noche. Después de un día lento en el mar, estábamos jugando a las cartas nuevamente adentro. Esta noche sin música. Fue en ese momento que escuchamos el sonido de un motor de bote. Salimos corriendo afuera para ver a un hombre pilotando un viejo bote motorizado muy desgastado, sin luces en absoluto. Se detuvo justo frente a nuestra proa. El hombre era de mediana edad, con barba y una gorra de béisbol. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Él nos preguntó si teníamos gasolina de repuesto. Me disculpé y le dije que no. Le pregunté si estaba bajo de combustible y si necesitaba un viaje de regreso a la costa, pero declinó. Afirmó que tenía suficiente gasolina, lo que nos dejó en un silencio incómodo mientras mi esposa y yo nos preguntábamos por qué nos pidió gasolina entonces. El silencio empezó a inquietarnos a mí y a mi esposa, principalmente por la forma en que él simplemente me miraba fijamente. La única razón que podía ver era por la luz de cubierta en la parte delantera de nuestro bote. Aparte de eso, estábamos rodeados de oscuridad. Finalmente se marchó. Mi esposa me dijo que tenía miedo de que nos robara. Siendo pescador, te encuentras y conversas con otros marineros y pescadores todo el tiempo, pero yo sabía que algo no estaba bien con ese tipo. El hecho de que se acercara a nosotros tan tarde en la noche, tan lejos de la costa y solo en ese pequeño bote motorizado, y la forma en que actuaba, nos hacía sentir muy incómodos.
Así que decidí apagar nuestras luces y navegar un poco hacia el norte solo para asegurarme de que el tipo no pudiera encontrarnos de nuevo. Esa noche, probablemente alrededor de las 2 de la mañana, me desperté por el grito perturbador y ensordecedor de mi esposa. Me levanté de mi posición para ver a un hombre parado al borde de nuestra cama. Me lancé de la cama hacia el hombre, pero él ya había salido de la cabina antes de que pudiera salir de la habitación. Escuché el sonido del mismo bote motor arrancando antes de alejarse a toda velocidad en la oscuridad nuevamente. Navegamos de regreso a la costa esa noche y reportamos al hombre de inmediato. Por supuesto, nunca se volvió a hablar del tema y todavía no tenemos ni idea de qué quería o qué planeaba hacer ese hombre, pero nos dejó completamente perturbados y no tengo idea de qué quería o qué planeaba hacer, pero aún me da pesadillas hasta el día de hoy. En las afueras del pueblo, se alzaba una casa abandonada envuelta en un halo de misterio y terror. Se decía que la casa estaba habitada por los espíritus de aquellos que habían perecido en circunstancias trágicas. Los lugareños evitaban pasar cerca de ella, temerosos de despertar a los espíritus que acechaban en su interior. Una noche, un grupo de adolescentes decidieron desafiar el tabú y explorar la casa abandonada. Con linternas en mano, se aventuraron en la oscuridad de la noche, ansiosos por descubrir los secretos ocultos en su interior. Sin embargo, pronto descubrieron que no estaban solos. A medida que exploraban las oscuras habitaciones, comenzaron a sentir una presencia maligna que los observaba desde las sombras. Sus linternas parpadeaban, arrojando destellos fantasmales sobre las paredes cubiertas de polvo. Los pasos resonaban en el suelo crujiente, como si los espíritus de la casa estuvieran siguiéndolos en silencio. Aterrorizados, intentaron huir de la casa, pero descubrieron que las puertas estaban selladas, impidiéndoles escapar. Atrapados en la casa embrujada, los adolescentes se enfrentaron a sus peores pesadillas mientras los espíritus los acosaban con sus sombras retorcidas. Cada habitación estaba llena de susurros fantasmales y susurros de voces olvidadas. Con el paso del tiempo, comenzaron a perder la esperanza de escapar con vida. Finalmente, cuando la luz del amanecer se filtró por las ventanas, las puertas de la casa se abrieron de par en par, liberando a los adolescentes de su prisión infernal. Temblando y exhaustos, huyeron de la casa abandonada, jurando nunca más volver a cruzar su umbral. Pero incluso después de escapar, los adolescentes seguían atormentados por los recuerdos de esa noche, preguntándose si lo que habían experimentado era real o simplemente una ilusión causada por la oscuridad de la casa abandonada. Cuando era joven, diría que tenía entre 8 y 11 años, mi hermana, que es 7 años mayor que yo, me cuidaba cuando mis padres estaban fuera. En ese momento, ella fumaba mucho y mis padres le hacían fumar afuera, por supuesto. Yo la seguía afuera, jugaba y la molestaba, y así. Un día, mi hermana notó un automóvil al final del camino, simplemente estacionado en la carretera. Era una camioneta blanca con un portabicicletas en el techo y los vidrios más polarizados que nunca había visto, no se podía ver nada dentro desde el lado. Se quedó allí hasta que ella entró, luego conduciría hasta el final de la carretera y se estacionaría en el estacionamiento de la iglesia y esperaría hasta que saliera nuevamente para otro cigarrillo, y así repetía este extraño comportamiento. Pero mi hermana era una mujer valiente y simplemente lo ignoraba, hasta que al día siguiente, mientras mis padres estaban fuera y volvió a aparecer, se quedaba al final del camino y simplemente observaba. No sé qué hacía el conductor, pero estaba observando a mi hermana, lo sé porque si yo no salía, lo miraba desde la ventana delantera y simplemente se quedaba allí y observaba a mi hermana. Ella le contó a mi padre, que en ese momento era oficial de policía, y él llamó a la policía y presentó una queja. Vinieron, buscaron, pero la camioneta no estaba por ninguna parte. Pasaron meses sin nada, pero un día, 9 meses después de que todo esto comenzara y alrededor de 4 meses desde la última vez que se vio, volvió, y se convirtió en algo habitual. Otro día, mi hermana estaba afuera fumando su hábito desagradable, y, como era de esperar, allí estaba. Estábamos solos como de costumbre, y ella decidió que había tenido suficiente. Me dijo que me quedara en el garaje, que iba a enfrentarlos. Comenzó a caminar hacia la camioneta y, a mitad de camino por el camino de entrada, más tarde nos diría, sentí. Me sentí extraña, como si supiera que si seguía adelante, estaba muerta, estaba paralizada por el miedo puro. Se dio la vuelta y entró finalmente.
Un día, el auto de la familia estaba en el taller por algún tipo de problema, así que todos estábamos atrapados en casa esa noche. Mientras mis padres estaban en casa, mi hermana salió a fumar, yo salí con ella y, eventualmente, la camioneta apareció. Me dijo que corriera adentro y le dijera a mi padre, y así lo hice. Mi padre rápidamente agarró su pistola y comenzó a caminar rápidamente por el camino de entrada con ella en la mano, pero no apuntaba hacia la camioneta. La camioneta pisó el acelerador y salió disparada por la carretera hacia la autopista cercana. Mi padre, siendo policía, anotó la marca, el modelo y las características distintivas. Lo más aterrador era que la placa estaba cubierta con cinta adhesiva. Nunca la volvimos a ver.